sintonía. Permítame compartir. Muy bien. Bien, muy buenas tardes. Antes que nada, mi agradecimiento a Udiápolis por tan gentil invitación y el ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho. El día de hoy vamos a conversar sobre el proceso contencioso administrativo, que está contemplado en la ley 27584, regulado en realidad por el texto único ordenado, el decreto supremo 011-2019-JUS. El proceso contencioso administrativo en el Perú no es otro que la forma de impugnación de las actuaciones administrativas, así como las decisiones no arregladas a derecho. El proceso contencioso administrativo está previsto en el artículo 148 de la Constitución Política del Estado y establece en forma literal lo siguiente: las resoluciones administrativas que causan estado, es decir, todas aquellas resoluciones administrativas que ya no son susceptibles de impugnarse en la vía administrativa. Muy bien. Entonces, el legislador de la Constitución de 1993 estableció que todas aquellas resoluciones administrativas firmes o que causan estado pueden ser impugnadas, contradichas a través de una acción denominada acción contenciosa administrativa. Si bien es cierto, la Constitución ha establecido que deba llamarse acción contenciosa administrativa, el texto único ordenado de la ley contenciosa administrativa establece que se llama procedimiento o proceso contencioso administrativo. A ver, vamos a subir el volumen. Deben haber algunos pequeños problemas. ¿Ahí me escuchan? ¿Me logran escuchar? Sí, sí se logra escuchar, doctor. Ok, muchas gracias. Ahora sí se bajó. Bueno, son cosas de la tecnología. Lo que sucede es que, bueno, les comentaré que yo vivo en la ciudad de Moncayo y aquí están habiendo unas tormentas terribles y eso posiblemente esté afectando la calidad del audio. ¿Ahora me logran escuchar? Sí, doctor, ahora sí. Entonces decíamos, el proceso contencioso administrativo tiene su base en, a ver, voy a ponerme unos audios. Espérenme un momentito, por favor. Un segundito nomás. Muy bien. ¿Ahora me logran escuchar? Excelente, ¿sí? Maestro. Sí, Ya. Muy bien. Perfecto, cuestiones de tecnología. Entonces decíamos que el legislador constitucional de 1993 estableció que la única forma de poder impugnar las resoluciones administrativas, así como las actuaciones del Estado, es a través de una acción contenciosa administrativa, cuyo nombre, porque es una cuestión ya de nombre, se estableció que sea proceso contencioso administrativo en el texto único ordenado de la ley 27584. ¿Sí? Muy bien, perfecto. En el artículo primero de la ley
se ha establecido la finalidad del proceso contencioso administrativo. Y dice en forma literal, la acción contenciosa administrativa prevista en el artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico, muy bien, por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública. Entonces, el primer elemento es control jurídico, pero ¿sobre qué? Sobre las actuaciones, es decir, sobre el aspecto formal, procesal de la resolución. Y posteriormente dice, sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados, es decir, sobre la aplicación del derecho administrativo en general. Entonces, se tutela tanto las actuaciones procesales como el derecho sustantivo. Mucho cuidado, esto lo establece el artículo primero del texto único ordenado, el control jurídico. Muy bien, entonces el control jurídico tiene dos vértices, el ámbito procedimental y el ámbito sustantivo. Sobre ello va a efectuar un control jurídico. El artículo segundo ya establece los principios. El primer principio es el principio de integración, en el cual se dice en forma literal que los jueces no pueden dejar de resolver el conflicto de intereses o la incertidumbre. Siempre tienen que resolver, aun cuando no esté previsto en la ley. Muy bien, aun cuando no esté previsto en la ley. Para ello, deberán aplicar los principios del derecho administrativo. No olvidemos que primero se aplica la normatividad específica. Si la solución al problema jurídico no se encuentra previsto en el mismo, entonces me voy al texto coordinado de la Ley de Procedimientos Administrativos. Si la solución al problema tampoco se encuentra previsto, ya utilizo los principios generales del derecho administrativo, pero en modo alguno puedo utilizar los principios determinados, por ejemplo, en el Código Civil, porque es una legislación aparte que no se aplica al ámbito contencioso administrativo. Mucho cuidado con ello. El principio de igualdad procesal, que establece que cuando las partes están en el proceso, ambos tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades para efectuar las actuaciones procesales y tienen que ser tratados con igualdad. Evidentemente es una reiteración de todos los principios contenidos en la Constitución, pero es muy importante que se haya previsto en el texto único ordenado, porque de esa manera se le da una transparencia a la participación de las partes. Otro de los principios es el principio de suplencia de oficio. La suplencia de oficio, en este caso, es de carácter procesal y dice literalmente que el juez suple las deficiencias de forma en que pueden incurrir las partes. Antiguamente, con el antiguo texto único ordenado de la Ley Contenciosa Administrativa, no estaba previsto literalmente ello. Y era un gran problema. Las partes interponían su demanda y lo que pasaba es que había tantos elementos para subsanar que lo mejor era volverlo a interponer. En algunos casos, por ejemplo, habían errores en los cuales se decía no era un proceso necesario, era un proceso urgente y se confundían los términos y al final se rechazaba la demanda. Y ese era uno de los grandes problemas. ¿Era importante incorporarlo? Sí, era importante incorporar este principio dentro del proceso contencioso administrativo. Evidentemente, sin dejar de lado que pueda subsanar aquellos elementos que el juez crea necesarios. En la actualidad, lo importante es que usted interpone su demanda y el juez dice, en realidad este no es un proceso urgente, sino un proceso necesario. Y le da el trámite correspondiente. O en todo caso, por ejemplo, no se ha solicitado determinada actuación y el juez lo provee o vislumbra que es un elemento sumamente necesario, entonces lo va a pedir de oficio. Otro aspecto importante es, por ejemplo, que ahora se ha incorporado uno de los articulados que lo vamos a ver más hacia adelante,
que al admitirse la demanda se debe de solicitar los actuados administrativos y le otorga 15 días a la entidad para que entregue las copias certificadas de los actuados administrativos, que es la parte medular. ¿Qué se impugna? El artículo 4 del texto único ordenado establece que se va a impugnar, se va a contradecir en sede judicial los actos administrativos. Muy bien. Entonces, el acto administrativo es aquel expedido por la entidad con la finalidad de exteriorizar su voluntad. Muy bien, perfecto. Ese es un acto administrativo que se encuentra determinado en el texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos. No hay ningún problema. Pero también se dice cualquier otra declaración administrativa, aquella que incluso no pueda tener un soporte jurídico o no pueda tener un soporte en un procedimiento establecido. Por eso dice actos administrativos y declaración administrativa. ¿Qué más puede poner? El silencio administrativo. Tanto el silencio administrativo negativo como el silencio administrativo positivo. Evidentemente, el silencio administrativo negativo será, aquí la interpondrá, pues estará legitimado aquello que se crea perjudicado con este silencio administrativo negativo. Mientras que en el silencio administrativo positivo será un tercero que se crea o crea que se ha afectado sus derechos. Mucho cuidado con ello. Luego, también puede impugnar la inercia y cualquier otra omisión de la administración pública. En cuanto a la inercia y cualquier otra omisión, ahí sí tengo que haber efectuado un requerimiento a través de una carta notarial y otorgarle 15 días para que resuelva. ¿Sí? El silencio administrativo no. Y la inercia o omisión sí. 3. La actuación material que no se sustenta en acto administrativo, no hay ningún problema. No es un acto administrativo propiamente dicho, pero se ordena, por ejemplo, la ejecución de un lanzamiento, en el cual solamente hay un memorándum, entonces se impugnó el memorándum. La actuación material de ejecución de actos administrativos que transgredan principios o normas de ordenamiento jurídico. Por ejemplo, se ha expedido una resolución para efectuar un desalojo sin procedimiento. Evidentemente hay una transgresión al ordenamiento jurídico. O, por ejemplo, se ha otorgado la buena pro de un procedimiento en el cual se ha impedido la elevación a bases, una licitación pública. Evidentemente hay una transgresión de principios. ¿Qué más? Las actuaciones o omisiones de la administración pública respecto de la validez, eficacia, ejecución o interpretación de los contratos de la administración pública. Mucho cuidado. Validez, eficacia, ejecución o interpretación de los contratos de la administración pública. Con excepción de los casos en que es obligatorio, se decía conforme a ley, someter a conciliación o arbitraje. Primero hay que establecer que existen dos tipos de contratos. Los contratos patrimoniales administrativos, que se encuentran regulados en la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley 3225, que ahora tiene un texto único ordenado, que es el Decreto Supremo 082-2019-F, y su reglamento, que es el Decreto Supremo 344-2018-F. Todos los contratos patrimoniales administrativos de carácter estatal se encuentran regulados ahí. De tal manera que, por ejemplo, un contrato de ejecución de obra o la resolución de un contrato de ejecución de obra no puede ser sometida a un proceso contencioso administrativo. Tendrá que utilizarse los mecanismos previstos en el texto único ordenado, en el artículo 45 de este texto único ordenado en la Ley de Contrataciones, que dice que la solución de las controversias es a través de conciliación o de arbitraje. Mucho cuidado. Conciliación o arbitraje. Muy bien. Sí, entonces, ¿qué contratos de carácter patrimonial se pueden someter a la impugnación del proceso contencioso administrativo?
todos aquellos que ya no estén previstos en la ley de contrataciones del Estado. Entonces ustedes dirán, pero si es menor a 8 UITs, si ya no está sujeto a la ley de contrataciones del Estado, ahí sí podríamos entrar a una acción contenciosa administrativa. Pero la vía más rápida en este caso, evidentemente, es el arbitraje. Mucho cuidado con ello. Ahora, el inciso sexto es lo que se llama el proceso contencioso administrativo laboral. ¿Por qué? Porque se trata de actuaciones administrativas sobre el personal dependiente de la administración pública y que generalmente se denomina proceso contencioso administrativo. Eso es lo interesante de esta norma. ¿Y qué pretensiones podemos solicitar? Primero, la declaración de nulidad total o parcial. Evidentemente, la declaración de nulidad total o parcial está ya prevista en el artículo 10 del texto único ordenado de la ley del procedimiento administrativo, el decreto supremo 004-2019-21. Se ha dictado en contravención de las normas, no se ha seguido el procedimiento adecuado, etcétera, etcétera. Entonces, ahí si el juez aprecia una causal de nulidad, lo va a declarar. Por ejemplo, contraviene la Constitución, se ha celebrado, se ha emitido una resolución estableciendo que se puedan vender, por ejemplo, armas a los menores. Evidentemente es contrario a nuestra Constitución. Pero esta nulidad, que puede ser total o parcial, mucho cuidado con ello. Y nuestra pretensión es siempre, o la mayoría de los casos, solicitamos la nulidad total. O se puede declarar la ineficacia de actos administrativos. En primer lugar, la ineficacia de los actos administrativos no está prevista literalmente en la ley de procedimientos administrativos. Mucho cuidado. Pero cuando hablamos de ineficacia, existen dos momentos muy importantes. Mucho cuidado. Primero, la resolución es válida, pero no se puede aplicar a un supuesto determinado. Por ejemplo, es una resolución que prohíbe el estacionamiento en las playas, pero no dice nada de los jardines. Será ineficaz para los jardines, pero válido para las playas. O el otro concepto de ineficacia administrativa es cuando no se le puede aplicar la norma a un determinado supuesto de hecho. Muy bien. Dos, el reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado. Lógico. Por ejemplo, se ha desconocido mi propiedad y se quiere construir sobre el mismo. Voy a pedir el restablecimiento del derecho, porque se está avasallando mi propiedad. O no se me reconoce como propietario, a pesar que... A ver. ¿Ahí se escucha bien? Sí, doctor, sí se escucha bien. Sí. Bueno, y acá ya empezó a llover con fuerza. Puede ser por eso. Muy bien. La declaración de contraria a derecho, es decir, que se ha expedido en contra del derecho, es decir, gracias. Es decir, que se ha expedido en contra del derecho y el cese de una actuación material. ¿Okay? Cese de una actuación material que no se sustente en un acto administrativo. Muy bien. De tal manera que, por ejemplo, en las sentencias, el juez está obligado a determinar si se restablece el derecho, cómo se aplica, cuál es el tiempo y cómo debe efectuarse ese cese de actuación material. ¿Qué otras pretensiones conocemos? Por ejemplo, el cumplimiento. Se ordena a la administración pública la realización de una determinada actuación. Gracias. La indemnización. Muy bien. Cuando una actuación administrativa, sea vía resolución o sea una actuación propiamente dicha, causa un daño, evidentemente la entidad tiene que resarcirnos.
Antiguamente estaba prevista en el artículo 238 del antiguo texto único ordenado, que era el 006. En la actualidad se encuentra prevista en el artículo 260. Pero esta es una pretensión, digámoslo, secundaria, porque se tiene que acumular a cualquiera de las pretensiones anteriores. Lógicamente, para pedir una indemnización tengo que acreditar que se me ha producido un daño. Si no se acredita que se ha producido el daño y no se acreditan los 4 elementos de la responsabilidad extracontractual, daño, la culpa o dolo, el monto del daño producido y el nexo causal, evidentemente no van a poderlo parar. Pero si logramos acreditar que esa resolución me ha causado un daño, evidentemente se va a parar. Por ejemplo, se pide una resolución en la cual se ordena construir un jardín, pero oiga, esa es mi propiedad y me han desalojado. Por ejemplo, yo vi un caso en Huánuco, hace un par de años atrás, en el cual se ordenó construir un jardín en una propiedad privada. Pero decimos, hey, aquí está la partida que acredita la propiedad, allí están los bienes, ¿por qué van a intervenir en el jardín y lo van a hacer público? Bueno, se logra acreditar la propiedad y lógicamente el daño producido, pero se tenía que acreditar. Claro, en Perú muy pocas veces los jueces nos otorgan una gran cantidad como indemnización. Son pequeñas, pero evidentemente en muchos casos resarcibles. Ahora, no se olviden que si a ustedes les otorgan una suma pecuniaria, en la actualidad tenemos que actuar conforme al artículo 46 de este texto único ordenado. Mucho cuidado con ello. ¿Se pueden acumular las pretensiones? Sí, se pueden acumular las pretensiones. Bajo las siguientes premisas que son de carácter literal. Primero, que sean competencia del mismo órgano jurisdiccional. No hay ningún problema. No sean contrarias entre sí. Muy bien, salvo que sean propuestas de forma subordinada o alternativa. No hay problema. 3, sean tramitables en una misma vía procedimental. Por ejemplo, el acceso a la pensión y el monto de la pensión. ¿Ya? Porque he visto en unos casos que en un proceso urgentísimo se solicitaba la pensión, pero no se establecía el monto. Ambas son acumulables. ¿Sí? Son acumulables. Si bien es cierto, el texto único ordenado de la ley de proceso contencioso administrativo establece que los plazos son cortos. En realidad, interpones una demanda en Lima y a los 6 meses recién la están admitiendo. Y eso es todo un problema porque una demanda contenciosa administrativa generalmente demora 2 o 3 años en primera instancia, por más que presente todos los escritos que quieras, porque te quejas, haces las constituciones con el OMA, con la Lima, y sigue ese problema de que no lo resuelven. Bueno, es una gran carga procesal, porque no olvidemos que en junio del 2021 se realizó un inventario. En la actualidad tenemos 5,5 millones de expedientes judiciales, de los cuales 1.200.000 son procesos contenciosos administrativos. Mucho cuidado. Muy bien, sean tramitables en una misma vía procedimental y 4, exista conexidad entre ellas. ¿Okay? Por referirse a la misma actuación impugnable o se sustenten los mismos hechos. Bien, perfecto. Entonces, la acumulación. ¿Se pueden acumular nuevas pretensiones? Sí, se puede acumular modificando la demanda, lógicamente, por nuevos actos impugnables. Puede ser que posteriormente la entidad expida o imita nuevos actos administrativos sobre los mismos hechos. Entonces lo puedo acumular.
Lógicamente, el juez va a correr traslado a la entidad para que en el término de 3 días pueda absolverlo. Con la absolución o si llega, el juez resuelve. Pero se puede modificar la demanda acumulando nuevas pretensiones, sí se puede realizar. Mucho cuidado con las facultades del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional, fuera de las facultades jurisdiccionales establecidas en la Constitución y en la presente ley, puede realizar dos actos. El control difuso, previstos en los artículos 51 y 138 de la Constitución Política del Estado, en el cual evidentemente debe de preferir la norma constitucional a la norma particular. Mucho cuidado, debemos de preferir la norma constitucional a la norma particular. Por ejemplo, se establece en una resolución que, de acuerdo a la ley de procedimientos administrativos, que los vecinos solamente pueden salir a la calle de 6 a 9. Evidentemente, esto atenta contra la libertad de tránsito. Y evidentemente se va a efectuar un control difuso, siempre y cuando esta actuación transgrida las normas constitucionales o el ordenamiento jurídico en general. Luego tenemos la motivación en serie. ¿Qué es la motivación en serie y para qué sirve? La motivación en serie significa que ante casos que tienen los mismos supuestos de hecho, se va a aplicar el mismo sentido jurisdiccional, el mismo sentido de fallo. Y esto puede servir para poder resolver las demás situaciones que son análogas o que son similares o idénticas. Utilizando incluso, porque así lo permite la ley, medios de producción en serie, pero guardando las garantías del debido proceso. ¿Bien? La competencia. Evidentemente la competencia es de carácter territorial porque tiene que demandarse a la entidad dentro de su domicilio. Y la competencia funcional ya depende del órgano jurisdiccional y del órgano administrativo que lo emitió. Por ejemplo, si se trata del Tribunal de Contrataciones del Estado, la ley ha establecido que primero vaya a primera instancia. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si son resoluciones del Banco Central de Reserva? Si son resoluciones del Banco Central de Reserva, entonces irá directamente a segunda instancia y la Corte Suprema actuará como última instancia revisora, es decir, en apelación. Mucho cuidado. No olvidemos que ahora los procesos contenciosos administrativos en materia tributaria ya no suben a la Corte Suprema, quedan solamente en segunda instancia. Y evidentemente aquí en las competencias se ha establecido un mecanismo muy importante que antiguamente era una práctica establecida por el Tribunal Constitucional, la remisión de oficio, prevista en el artículo 12 del texto único ordenado. Es decir, yo interpongo una acción contenciosa administrativa en Ayacucho contra el Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien, me declaro incompetente. Yo, Ayacucho, me declaro incompetente, pero remito lo actuado a Lima. A eso se le denomina la remisión de oficio. Y evidentemente funciona. En época de pandemia y cuando todavía, o por ejemplo, ¿no? Teníamos demandas contenciosas administrativas contra el Ministerio de Trabajo. Y mis clientes no tenían dinero para poder ir a Lima y interponer la demanda. La interponíamos en Huancayo. Y aquí los juzgados civiles decían, ¿sabe qué? No es mi competencia, y lo envío a Lima. Claro, uno dirá, pero se está aprovechando de la remisión de oficio. No, lastimosamente, en algunos lugares la pobreza es muy extrema. Entonces hay que utilizar lo que nos dice la norma. Muy bien, la legitimación.
¿quiénes pueden interponer el proceso contencioso administrativo? Evidentemente, hablamos de dos tipos de legitimación activa. Primero, las personas naturales o jurídicas que se crean o que crean transgredido su derecho pueden actuar o pueden tener la legitimación activa. Muy bien. Luego de la legitimación activa, la entidad también puede tener o tiene legitimación activa, evidentemente a través de sus procuradores. Pero hay municipalidades, por ejemplo, que no tienen procuradores. Evidentemente se le denominan defensores judiciales. ¿Sí? Mucho cuidado en algunas municipalidades. Entonces, la entidad puede demandar sí, siempre y cuando, mucho cuidado, siempre y cuando sí, muy buena pregunta. Aquí hay una pregunta muy interesante bueno, no dice el nombre, dice, quisiera saber si se puede interponer un contencioso en un tema del procedimiento administrativo disciplinario cuando se realizó una apelación ante Servil y este lo declaró improcedente porque esto se presentó de forma extemporánea, ¿sí? Claro, pero el problema es que ahí hay un tema de caducidad, porque ¿qué sucedió? Usted debió interponer dentro de los plazos determinados en la ley. Si se venció su plazo, evidentemente también venció su derecho. Ante ello, puede interponer, está libre, pero el juez le va a decir que eso debió interponerse dentro de los plazos y al haberse vencido el plazo, evidentemente ha caducado su derecho. Salvo que esta resolución de primera instancia sea transgredora de la normatividad en materia de legislación de servicio. Porque si es transgrede la normatividad, lógicamente se le va a amparar. Pero si es consecuencia de lo primero, evidentemente es un poco difícil que lo pueda amparar. Pregunta muy interesante. Bueno, entonces la entidad puede demandar, sí, puede demandar, pero siempre y cuando se haya vencido el plazo determinado en el artículo 213 del texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos, que establece claro. A medida que vamos avanzando, voy dando algunos ejemplos de carácter jurisprudencial. No se preocupe, muchísimas gracias por la acotación del doctor Miguel Peña. Bueno, entonces decíamos, ¿la entidad se encuentra legitimada para demandar en un proceso contencioso administrativo? Sí, siempre y cuando el acto que ha quedado consentido, es decir, ha causado estado, ya no esté dentro del plazo para declarar la nulidad de oficio del artículo 213 del texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos. Evidentemente, en estos casos se tendrá que remitir todos los actuados al juez para que pueda apreciar estos hechos, pero siempre y cuando haya una transgresión normativa. Si no hay transgresión normativa, la entidad no tiene por qué demandar. Por ejemplo, en algunos casos, el OCE, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, a través del Registro Nacional de Proveedores, ha declarado la nulidad de los cartones de ejecución de obras porque había una... Bueno, no es que lo declaren nulo, porque a veces se le pasó el plazo. Simple y llanamente lo desactivan y piden la nulidad de ese cartón de ejecutor de obras al juez, porque ya se pasaron los 2 años para declarar la nulidad de oficio del artículo 203. Muy bien.
Los intereses difusos, la defensa del medio ambiente, la defensa de la sociedad en general, la defensa de las mujeres, etc. Evidentemente, los intereses difusos o este plano de intereses difusos es muy amplio, pero se ha establecido que hay una legitimación del Ministerio Público en caso se actúe como parte. El defensor del pueblo y cualquier persona natural o jurídica que crea verse afectada en sus intereses difusos. Porque no hay que olvidar que la legitimidad es aquella capacidad que me permite ejercitar. Pero para tener capacidad tengo que tener una adhesión. ¿Puedo acudir en nombre de terceros? Sí, puedo acudir en nombre de terceros. Hay una pregunta de la doctora Sarita López Montoya, dice, una consulta, en caso del procedimiento de protección al consumidor, como se sabe, en este campo el único recurso que interponer es el recurso de apelación. Y si la parte no interpone el recurso, luego pudiera el contencioso. Ya, como decíamos, si se le vence el plazo de apelación, evidentemente se ha perdido a través de la caducidad su capacidad para impugnar esta actuación administrativa. Pero si hay una transgresión normativa, por ejemplo, está bien, no apelé, pero ¿sabe qué? Me está ordenando que venda mi laptop a un sol. Si hay esa imposición transgresora del ordenamiento jurídico, ahí sí puedo interponer un proceso contencioso administrativo. Por ejemplo, tuvimos un caso en el cual había una concesión pesquera. Ustedes saben que para que los barcos pesqueros puedan navegar y puedan efectuar la pesca, necesitan lo que se llama capacidad de bodega. Y sucede que mi cliente había comprado una capacidad de bodega, porque había un barco que se le había dado de baja y compramos una capacidad de bodega por 3.500.000 soles. 3.500.000 soles. Pero sucede que en primera instancia la Dirección General dijo, un momentito, esa compra no es válida. Nosotros dijimos, pero ¿por qué no es válida? No es válida porque no pagó el derecho y no se elevó a escritura pública, pero la ley dice que no tenemos que pagar ningún derecho. Lo único que tenemos que hacer es presentar nuestra capacidad de bodega. ¿Muy bien? Entonces mi cliente en ese momento dijo, bueno, doctor, hasta aquí nomás, ya, muy bien. Y fue con otro abogado y se le pasaron los 15 días para apelar. Entonces, regresa, ¿no? Y me dice, doctor, ¿y ahora qué hace? Bueno, yo le digo, lo único que queda es poner una acción contenciosa administrativa en el Callao, ¿no? Que era su zona. Le pusimos la acción administrativa, si bien es cierto, el juez declaró que se había perdido nuestra legitimación para accionar, también es cierto que había una vulneración del derecho al trabajo. Además, había una vulneración a la empresa y por lo tanto no era válido ese acto administrativo. Y lo declaró nulo y ordenó que se expida una nueva resolución. Mucho cuidado. Si hay una transgresión normativa, no olvidarse que los jueces contenciosos administrativos tienen la capacidad de aplicar la capacidad de poder resolver una actuación de esta naturaleza que sea de carácter transgresora, porque ellos innatamente tienen el control difuso. Mucho cuidado, control difuso. Evidentemente tiene que haber una transgresión normativa, porque si resolvió aplicando las normas del derecho, se paró la apelación, el juez va a declarar infundada la demanda. Pero si logramos acreditar el ámbito transgresor, lógicamente se va a amparar. Muy bien, interesante el tema. Llegó hasta la Suprema este caso de la capacidad de bodega y la Corte Suprema ratificó lo que el juez de primera instancia había manifestado. En la Corte Superior nos declararon infundada la demanda y en la Suprema nos dieron la razón vía casación.
Muy bien, perfecto, muy interesantes las preguntas. La legitimación de intereses difusos. Ya sabemos que tiene que haber esa capacidad. La legitimación pasiva, porque no olvidemos que la legitimación es activa y pasiva, es aquella en la cual el titular o el demandado es la entidad administrativa. La legitimación pasiva, evidentemente, siempre va a ser el demandado. Aquí es, por ejemplo, la entidad administrativa que expide en última instancia el acto, la declaración administrativa impugnada. Muy bien. La Municipalidad de Lima no me concedió la licencia de construcción. Y fue en última instancia. Muy bien. Entonces, contra él voy a actuar. O la declaración administrativa impugnada. Mucho cuidado. En última instancia, o la declaración administrativa impugnada. Es decir, que puedes haber subido a un tribunal administrativo, el tribunal de aguas, por ejemplo. En ese caso, puedo accionar, pero voy a demandar a este tribunal de aguas y a las zonas. La entidad administrativa cuyo silencio, inercia o omisión es objeto del proceso. Muy bien, perfecto. La entidad administrativa cuyo acto o omisión produjo daños. Perfecto. Mucho cuidado. Cuyo acto u omisión produjo daños. No hay ningún problema. Pero siempre y cuando este acto o esta omisión de pedir haya producido el daño. Ahora, no olvidarnos que esto sí es un elemento muy importante. Sí, el doctor Chelino, disculpe usted. Lastimosamente aquí está lloviendo con rayos. Me imagino que debe ser por eso. A ver, probemos. ¿Aquí me logran escuchar? Sí, había bajado. A ver, doctor. A ver. Ahora sí. ¿Sí? Ya, entonces, me libro un poco de los audios, son cosas de la tecnología. Muy bien, perfecto. Mucho cuidado. Si me produce daños, ya sabemos que me debe resarcir conforme a lo previsto en el artículo 260 del texto único ordenado. Pero hay que acreditar el daño. Ojo, acto u omisión. ¿Sabe qué? Hemos estado pidiendo que esa pared que ha construido el vecino tiene que ser destruida. Y la entidad no se pronunció y la pared se cayó. Lógicamente voy a demandar a esta entidad por su negligencia, por su omisión. ¿Qué más? ¿A quién más voy a demandar? La entidad administrativa y el particular que ha participado en un procedimiento administrativo trilateral. Por ejemplo, alguien que pide una concesión minera porque antes se le dio y se le vuelve a dar a pesar de que ya caducó su derecho. Entonces ahí voy a demandar no solamente a la entidad, sino también a este particular. Muy bien, el particular titular de los derechos por el acto cuya nulidad pretende la entidad administrativa, lógico. Por ejemplo, en este caso en el cual se había presentado un documento falso y obtuvo el cartón de ejecutor de obras. Evidentemente, la entidad va a demandar a este tercero, ¿no? Porque ha presentado un documento falso y con ello ha obtenido una resolución otorgándose el cartón de ejecutor de obras. La entidad administrativa que expidió el acto y la persona en cuyo favor se deriven derechos de la actuación impugnada en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 13 en el silencio administrativo positivo. ¿Qué sucede? Sucede que yo pido la concesión de una cantera de agregados calcáreos. Ya, muy bien. Y han pasado los 3 meses para que la entidad se pronuncie. Por silencio administrativo me conceden la cantera. Muy bien, me han concedido la cantera. Pero el que vino atrás lo pidió antes. Entonces, lógicamente, este C, digamos, va a demandar a la entidad y también va a demandar a quien se favoreció con el silencio administrativo positivo. ¿Okay? Muy bien.
Las personas jurídicas bajo el régimen privado que presten servicios públicos o ejerzan función administrativa. Las certificadoras. Sucede que la certificadora de alimentos expidió un certificado. Una pregunta muy interesante. Doctor Víctor Alejandro. Doctor, según una norma especial señala que el único recurso para impugnar es el recurso de apelación, cuyo plazo es de 3 días, y la ley 27.444 dice que el plazo para interponer recursos de apelación es de 15 días. ¿Cuál de los plazos se aplica? ¿Es el 3 o 15? Aquí prima evidentemente la ley especial. La ley especial me dice que son 3 días y no 15. Entonces tengo que aplicar los 3 días. Si no dice nada sobre las apelaciones, entonces serán los 15 días. Pero si la ley especial dice 3 días, no hay otra que aplicar ahí. Por ejemplo, en la ley de contrataciones del Estado, para los concursos públicos y licitaciones públicas, son 8 días para apelar. Y en las adjudicaciones simplificadas, 5 días, porque la ley especial así lo establece. Sí, muy buena pregunta, doctor. El doctor Wilmer dice, doctor, en el caso de emplazamiento, en las resoluciones del Tribunal Servir, ¿se debe emplazar a la entidad de origen y el Tribunal Servir? Sí, así es. Se va a demandar a los dos. Claro, la ley dice un momentito, y a la entidad que expidió resolviendo al ámbito administrativo, pero a veces no dice nada de la entidad. Hay que demandar a la entidad, ¿sí? Pero debe demandarse al Tribunal Servir, porque el Tribunal Servir al final tiene una vinculación administrativa con Servir. Entonces el procurador del tribunal es el mismo procurador de Servir. Entonces ahí no va a haber mayores problemas, pero siempre hay que demandar a los dos, ¿sí? Siempre hay que demandar a los dos. Pregunta muy interesante. Muy bien, sigamos avanzando, que nos quedan muchas cosas en el tintero. No olvidemos que la defensa judicial del Estado, conforme al artículo 16.1, es la Procuraduría Pública competente. O, si la norma dice otro tipo de representante judicial, no va a haber ningún problema. Pero hay entidades que no tienen procuradores, por ejemplo, municipalidades muy pequeñas, como Acoria, como Yata, etcétera, ¿no? Y ahí lo que tiene es un representante judicial. Evidentemente, si yo voy a demandar a una municipalidad que no tiene procurador judicial, debo de señalarlo. O por lo menos en la demanda solicitar que se le notifique al representante judicial. Y este representante judicial va a poner en conocimiento del titular la demanda y su opinión sobre la legalidad de este acto que se impone. Pero el representante judicial hará las veces de procurador público. ¿Sí? ¿Se puede modificar la demanda? Ya lo hemos visto, sí se puede modificar la demanda hasta antes de la admisión del amigo, perdón, hasta antes que sea notificada. Ahora, la gran pregunta, eso sí, es un poco delicado, dice el doctor Miguel Ángel Peña Muñoz. Doctor, ¿el procurador puede hacer función de gerente municipal habiendo gerente municipal? No, pues no puede. El procurador público no puede tener doble función porque eso está taxativamente prohibido en la Constitución. ¿No? O bien es procurador o bien es gerente municipal. Pero no puede ejercer estas dos funciones. Está taxativamente prohibido. En la actualidad, para los médicos sí pueden ser contratados en la misma entidad, ¿no? Pero procurador y gerente no, está prohibido. Y eso sí, claro,
No solamente usurpación de funciones, ahí es una situación muy delicada. Dice, se debe emplazar en una entidad titular y el procurador público de dicha entidad. No, en realidad todas las demandas se dirigen contra el procurador. Sin embargo, para la ejecución de la sentencia que está prevista en el artículo 45 de la ley, debo de precisar quién es el titular de la entidad. ¿Por qué? Porque cuando voy a ejecutar la sentencia, ahí dice que el titular debe de precisar quién es el responsable. Tanto el titular como el responsable asumen solidaridad. Son responsables solidariamente por el incumplimiento. Entonces, sí se tiene que precisar el nombre del titular. El alcalde, sí. El doctor Miguel Ángel Peña Muñoz dice, pregunta del alcalde, sí. El alcalde, hay que precisar. Muy bien, entonces, ¿se puede modificar la demanda? Bueno, preguntas muy interesantes, por cierto. ¿Se puede modificar la demanda? Sí, se puede modificar la demanda, hasta antes que sea notificada. Se puede ampliar, se puede retrotraer, se puede sacar no es la palabra adecuada, se puede dejar sin efecto determinadas pretensiones. Después de la demanda, y hasta antes de la sentencia, ¿puedo modificarlo? Sí, puedo modificarlo, siempre y cuando se produzcan nuevas actuaciones administrativas impugnables sobre los mismos hechos. ¿Sí? Sobre los mismos hechos. Y sobre ello se va a correr traslado a la entidad por un plazo de 3 días. ¿Sí? Entonces, sí se puede modificar la demanda. Los plazos, muy bien, esto es muy importante. Que hay una... Sí, por supuesto. Puede haber una acumulación subordinada o una acumulación sucesiva. No hay ningún problema. Me está hablando de la ley de protección a la maternidad. De la doctora Cindy Azucena Avances. ¿No es cierto? Sí, es lo que estamos, sí, lógicamente, porque esta ley protege a la madre sobre los despidos. Perdón, ya a estas alturas del partido, las letras me son muy pequeñitas. Lógicamente, es un poco difícil a veces las letras de las computadoras. Muy bien, ¿cómo sería un proceso contencioso administrativo porque no robaron contratos cash? No olvidarse que el artículo 500, inciso 6, establece que se puede impugnar las decisiones sobre, o sea, decisiones y actuaciones administrativas sobre el personal dependiente de la entidad. Así de sencillo, así que no va a haber ningún problema al respecto y que además es un proceso contencioso administrativo de carácter laboral. Es un tema muy importante, sí. Sí se puede hacer, no hay ningún problema. Muy bien, perfecto. Perdón. Muy bien. Bueno, gracias a usted, doctora, por la pregunta, muy interesante. Entonces, los plazos. Si es, por ejemplo, actuaciones administrativas, se trata de resoluciones administrativas, donde voy a pedir la nulidad, etcétera, etcétera. De los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del artículo 4, el plazo es de 3 meses. Mucho cuidado, 3 meses. Pero 3 meses que se cuentan a partir del conocimiento o la notificación, lo que ocurre primero, dice la ley. Entonces, ¿cuándo tengo conocimiento? Cuando la entidad puede decir no tuvo conocimiento y a pesar de ello no realicé la impugnación. Por ejemplo, cuando voy a leer el procedimiento administrativo y el registro que lo estoy leyendo, a partir de ahí tuvo conocimiento, señor juez, y no realizó la demanda hasta después de 5 meses.
o la notificación. Cuando la ley faculte a las entidades administrativas iniciar el proceso contencioso administrativo, de acuerdo al silencio administrativo negativo. El plazo será igual a la ley de procedimiento administrativo general. ¿Qué significa? Cuando es sí, cuando dice, el plazo para interponer un proceso contencioso administrativo después de no obtener denegatoria ficta en segunda instancia administrativa. Sí, justamente eso digo. Cuando se trata del silencio administrativo positivo, hay determinados plazos. Por ejemplo, que se actúan de acuerdo a los 3 meses determinados en el primer inciso. Pero cuando se trata de silencio administrativo negativo, no existe plazos. No existe plazos. Pero cuando se trata de omisión, una cosa es silencio administrativo negativo, la ley de procedimiento administrativo general no ha establecido plazos. No dice 3 meses, en ese mes, no ha establecido plazos. Pero cuando se trata de omisión, en ese caso, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando se trata de omisión, en ese caso tengo que requerir a la entidad que se pronuncie dentro del término de 15 días. Y si no se ha pronunciado dentro del término de 15 días, tengo 3 meses a partir de ello para poder interponer el proceso contencioso administrativo. Mucho cuidado, nuevamente. Silencio administrativo positivo, 3 meses. No hay ningún problema. Y evidentemente, si un silencio administrativo positivo lo interpondrá quien se encuentre afectado con ello. Pero si se trata de silencio administrativo negativo, no existe plazo. Si se trata de omisión, no. Perdón, terminamos con ello nomás. En trata de omisión, tengo que usar una carta notarial para que en 15 días se pronuncie. Si no se pronuncie, tengo 3 meses. El doctor José dice, si la notificación fue deficiente, sin cumplir lo dispuesto en la ley 27.444, a ver, dice, si la notificación fue deficiente y sin cumplir lo dispuesto en la ley 27.444, la entidad ya no quiere notificar, ¿el plazo de dónde se contaría? No. Si es una notificación deficiente, evidentemente no existe la notificación, porque de lo que se trata es que tome conocimiento a cabalidad del mismo. Y si es deficiente, salvo aquella en la cual se pueda inferir que si toma conocimiento pleno, ahí sí. Pero si es deficiente, evidentemente no. Por ejemplo, la ley dice que si la primera vez te visito, me debes de dejar una notificación debajo de la puerta, que vas a venir al día siguiente o el día en que vas a venir. Pero nunca me notificaste, no hubo ese cedulón. Entonces, evidentemente, no es válida esa notificación. No se puede contar al plazo. Mucho cuidado con este aspecto. Ahora, lo que está pasando generalmente es que la propia entidad te genera un correo y te van a notificar vía electrónica, como está sucediendo casi en todas las entidades. Una pregunta del maestro Marchaña. Dice, si no se solicitó una indemnización en instancia administrativa, apelación, y se solicita en el proceso contencioso administrativo, si no se solicitó una indemnización en instancia administrativa, apelación, y se solicita en el proceso contencioso administrativo, ¿el juez debe rechazar la pretensión indemnizatoria? Bueno, es una pregunta muy interesante. En primer lugar, si en instancia administrativa no se solicitó, evidentemente no hay un pronunciamiento de la entidad, porque el juez lo que va a cautelar es que la entidad se haya pronunciado sobre el mismo. Eso es por un lado. Pero, ojo, cuidado, ojo, pestaña y ceja. ¿Qué sucede si
esa resolución administrativa me causa un daño. Evidentemente, sí la puedo solicitar. Sí la puedo solicitar. Si la resolución administrativa me causa daño conforme a lo previsto en el artículo 260 de la Ley de Procedimiento Administrativo, sí la voy a poder solicitar. Pero es una pregunta muy interesante del maestro Marchain, que definitivamente hay que estudiarlo adecuadamente. Pero inicialmente esa sería mi respuesta. En una pregunta del doctor Peña dice: un caso cerrado por la Defensoría del Pueblo por no haber obtenido respuesta, ¿puede haber conflicto en el procedimiento o se da por cerrado? ¿No? Aquí no hay casos cerrados. Usted puede interponer el proceso contencioso administrativo si cree que la Defensoría del Pueblo no ha actuado de acuerdo con sus funciones. Y si no ha actuado de acuerdo con sus funciones, lógicamente puede ser objeto de un proceso contencioso administrativo. El doctor Wilmer dice: pero en caso de denegatoria ficta de segunda instancia, ¿qué plazo opera para interponer un PCA en segunda instancia administrativa? Ya, sí, bueno, una pregunta muy interesante. ¿Qué sucede, por ejemplo, en los procedimientos administrativos que sean resueltos en segunda instancia o no han sido resueltos? Si no han sido resueltos, evidentemente la ley especial me dice que tengo 3 meses para interponer el procedimiento contencioso administrativo. Generalmente, por ejemplo, si se trata del Tribunal de Contrataciones, si se trata del Tribunal de Aguas, etcétera, de todos los tribunales administrativos, incluido el de Transparencia, tengo generalmente 3 meses para interponer la demanda. Pero si no está previsto, porque el problema es que en la Ley de Procedimientos Administrativos no dice qué pasa si hay una segunda instancia administrativa. Es decir, si la segunda instancia administrativa no resuelve, ¿cuál sería el plazo? No lo dice la Ley de Procedimientos Administrativos. Generalmente lo dice la ley especial. Generalmente. Todavía no conocemos un caso de ello, pero es muy interesante. Si no está previsto en la ley especial, pues no tendría ningún plazo, no hay ningún plazo para poder interponer el proceso contencioso administrativo. Nuevamente. Muy bien, son preguntas muy interesantes, muy interesantes. Muy bien, los plazos. En el silencio administrativo negativo se observa, bueno, la antigua ley, ¿no? Lógicamente, en el numeral 188. Es decir, muy bien, acá hay una pregunta interesante. ¿Se podría explicar sobre la diferencia entre los procesos contenciosos administrativos y los procesos contenciosos administrativos laborales? Bueno, el artículo cuarto del texto único ordenado de la Ley Contencioso Administrativo, en el inciso 6 establecido que se puede también efectuar procesos contenciosos administrativos sobre las contrataciones, no lo dice así, sobre las contrataciones del personal de una entidad. Es decir, se puede contradecir las decisiones sobre el personal de una determinada entidad, y digámoslo así, que me disculpen los laboralistas, es que se ha incorporado el proceso contencioso administrativo laboral como una especie de contrabando dentro de la ley. Pero en realidad, digamos que los procesos contenciosos administrativos laborales casi son un 40%, en mi opinión, de todos los procesos contenciosos administrativos. Es una labor extraordinaria. Y evidentemente el proceso contencioso administrativo son para las demás pretensiones que hemos visto en el artículo 5 de la ley. Pregunta muy interesante. Muy bien. Entonces, mucho cuidado. En el silencio administrativo negativo, ¿cuál es el plazo? Ay, disculpen. Doctor, su audio. No se escucha, ¿no? Bajísimo, doctor.
A Ahora ver, sí las sí, herramientas. ya. Sí, que te Ahora sí, digo muy doctor. fuerte. ¿Me escuchan? No, a ver, A ver, vamos a conectarlo. a ver, sin su micrófono, por favor. Sí, claro. ¿Ahí me escuchan? Excelente, sí. Ya, perfecto. Entonces, decíamos el plazo para la demanda en el silencio administrativo negativo. Simple y llanamente no hay plazo. Lo pueden proponer 1 año, 2 años, 3 años. No hay plazo. ¿Sí? Porque se supone que la entidad debió de pronunciarse. Pero lo interesante de la norma, que también es una reproducción que lo establece la Ley de Procedimientos Administrativos Único Ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos, es que antes de la notificación debe de pronunciarse. ¿Okay? Pero una vez que se ha notificado con la demanda, ya no puede hacerlo. Mucho cuidado. Antes de cualquier interposición, aun cuando se me haya vencido el plazo, tengo que pronunciar. Después de notificar con la demanda, ya no puedo pronunciar. Mucho cuidado. Y cuando se trata de omisión, de inercia, evidentemente tengo que requerir el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Bien? Hay una pregunta del doctor Castañeda. Dice, si un proceso de preparación de clases se archiva por falta de interés o no es impulsado por las partes, y al solicitar su desarchivamiento, ¿cuál será el estado del proceso? Bueno, si tiene plazo de caducidad, ya está en archivo definitivo, pues este procedimiento ya está en archivo y no se puede revivir. Si tiene un pronunciamiento sobre, claro, así es, exacto, se ha abandonado el proceso. Pero si tiene un pronunciamiento y no se ha interpuesto ninguna impugnación contra el mismo, lógicamente en ese caso queda consentido, causa estado. ¿Bien? Muy bien, muy interesante. Sigamos avanzando. Mucho cuidado. Por silencio administrativo positivo, 3 meses. 3 meses que tiene el tercero legitimado, pero una vez que conozca, una vez que haya conocido o, en todo caso, se le ha notificado. 5. Cuando se pretende impugnar actuaciones materiales que no se sustenten en actos administrativos, un memorándum, en plazos de 3 meses a contar del día siguiente que se tomó conocimiento. ¿Okay? Evidentemente, para poder interponer una demanda contenciosa administrativa, tiene que haberse agotado la vía administrativa. Bueno, doctor, pero ¿cómo vamos a esperar que la dirección de pesca se pronuncie sobre la capacidad de bodega? Causa Estado está referido en el artículo 148 de la Constitución Política y también está previsto en el artículo 1 de esta ley. Y significa que contra ello ya no existe ninguna impugnación y que es una resolución que tiene que ser cumplida sí o sí por todas las partes. Eso significa causar Estado. Del doctor Víctor Santander. Muy buena pregunta. Entonces, para poder interponer un proceso contencioso administrativo, debemos efectuar, gracias a usted, debemos de efectuar el agotamiento de la vía administrativa. Pero, ¿qué pasa si no hemos agotado la vía administrativa y la demora, digamos que la entidad tiene 30 días para pronunciarse, pero esa demora me va a causar un daño, ¿no? Esa capacidad de bodega de casi 30 toneladas de pescado, 30 toneladas. Claro, nosotros es una exageración, pero para ellos es una cosa pequeña, ¿no? Muy bien para los pescadores. Entonces,
y me está causando un daño. Ahí puedo solicitar una medida cautelar. ¿Okay? Puedo solicitar una medida cautelar, pero no en vía administrativa. Tendrá que ser a través de un proceso, de amparo. Pero en en proceso contencioso administrativo, el requisito de carácter fundamental es que se haya agotado la vía. Doctor, su audio. Nuevamente. Sí, doctor. No sabría qué hacer más. Ahí está, doctor. Ya está. Ya, perfecto. Perfecto, ya no muevo acá las cosas. ¿Ok? Entonces, decíamos, en el proceso contencioso administrativo no hay nada que hacer, que tiene que haberse agotado la vía administrativa. Quiero obtener una medida cautelar, entonces haré una medida cautelar, pero ya en otra vía, en una vía de amparo. En este caso de la capacidad de bodega, se iba a ver perjudicado, entonces me fui a una acción de amparo y ahí solicité una medida cautelar. ¿Okay? Mucho cuidado con este elemento. Evidentemente, como ya lo habíamos visto, como ya lo habíamos manifestado, cuando se admite la demanda, el juez le otorga 15 días a la entidad para que remita los actuados administrativos legalizados. Pero eso sí hay que tener en cuenta que la admisión de la demanda no suspende los efectos del acto administrativo. De modo alguno, no lo suspende. Los requisitos especiales de la demanda. Primero, hay que acreditar el agotamiento de la vía administrativa. Ya sabemos que toda resolución final dice darse por agotada la vía administrativa. Antes no había eso y era todo un problema. A ver, acá hay una pregunta del doctor Raúl Seclain, dice, en la Policía Nacional un administrado presenta una solicitud de cambio de colocación y la Dirección de Relaciones Humanas resuelve con un oficio de respuesta que no procede el cambio. ¿Es correcto para apelar este documento? Sí, es correcto. Salvo que esta dirección sea última instancia, entonces ahí termina, se da por agotado la vía administrativa. Pero si esta dirección no la agota, puedo apelar. Lastimosamente no conozco mucho de estas instancias administrativas, me imagino que estas obedecen a una primera y segunda instancia, imagino. Muy bien, entonces se da por agotada la vía administrativa. Les comentaba que antes era todo un dolor de cabeza, ¿no? No a usted, porque había que acreditar el agotamiento de la vía administrativa y entonces los jueces decían previamente, acredite usted el agotamiento de la vía administrativa. Y era, por ejemplo, recuerdo mucho, era una concesión minera. Doctor, su audio. ¿Ahora está mejor? No, todavía, doctor. Ahora, a ver. Ahora ya, mejor. Ya. Bueno, eso cosas de la naturaleza, doctor. Y también la lluvia. No, ya ha parado de llover, pero todavía están los truenos, que es otra de las características de la sierra, ¿no? Muy bien, entonces, le decía, ¿no? Y me dijeron una concesión minera que tenía que acreditar el agotamiento de la vía administrativa. Entonces, hubo que reunir casi 3 tomos de 1000 hojas cada uno para decirle, mira, acá está el agotamiento de la vía administrativa. Entonces el juez me dijo, ¿sabe qué? Aquí no está usted acreditando, me ha traído una serie de papeles, pero no alguno acredita en la vía administrativa. Y le pusimos en el escrito, pero ya no hay más instancias. Pero eso es su problema. Nos declararon improcedente la demanda, tuvimos que apelar. Y en la superior, bueno, dijeron, sí, pues ya no hay otras instancias. Entonces se da por agotada la vía administrativa.
Aquí hay una pregunta muy interesante del doctor Jonathan Vildoso. Dice, en OPA la entidad sanciona sin tener el medio probatorio objetivo. Ello porque el Ministerio Público no ha culminado la investigación. ¿El Poder Judicial tiene que esperar? No. Y esto es todo un problema. Es una pregunta realmente interesante, porque, por ejemplo, ¿qué sucede? Los tribunales de transparencia y acceso a la información dicen que el Ministerio Público, aun cuando tenga la investigación reservada, tiene que cumplir con proporcionar información. Pero en este caso, si no se ha culminado la investigación, el Poder Judicial sí puede ordenar que el Ministerio Público cumpla con remitir evidentemente los actuados. Bueno, las copias legalizadas. Porque no olvidemos que cuando se trata de procedimientos administrativos sancionadores y la entidad, acá hay la inversión de la carga de la prueba. En los procedimientos administrativos sancionadores, la entidad debe acreditar objetivamente por qué se le está sancionando. Si no lo ha acreditado objetivamente, le ordena dentro del proceso que adjunte la prueba que acredita la falta, ¿no? Eso es lo interesante del proceso contencioso administrativo. Claro, algunos dicen, no, pero no lo va a entregar. No, pero se ha invertido la carga de la prueba, porque esa es la característica en los procesos administrativos disciplinarios o el proceso administrativo sancionado. Sí, así es. Un PAT investiga actos administrativos no penales, así es. No hay. El doctor Wilson Emanuel Fuentes pregunta, ¿hay pleno jurisdiccional que exonera el agotamiento de vía administrativo? No. Por el momento no existe al respecto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otros requisitos especiales? La entidad debe contar el expediente administrativo. Evidentemente la demanda, ya estamos en la demanda, reúna los requisitos del artículo 424 y 425, pero hay que acreditar el agotamiento de la vía administrativa. ¿Sí? Sí, pero es solamente para los casos laborales, ¿sí? El segundo pleno laboral exonera los casos laborales al agotamiento de la vía administrativa. Sí, pero de la vía, pero son para los casos laborales, nada más. Solamente para los casos laborales. Muy bien. Perfecto, sigamos avanzando que se nos va el tiempo. Las clases de procesos. El proceso urgente y el proceso necesario. Sí, pero solamente para los casos laborales, nada más. Es una muy buena intervención del doctor Wilmer. Dice, existe la casación 8312-2012, que también así lo exige, pero solamente para los casos laborales o de pensiones. Mucho cuidado. El doctor Miguel Ángel Peña dice, una consulta en estos procedimientos son respetados a nivel nacional, porque a veces ciertas provincias se pasan de listo, sobre todo los cambios mediante la pandemia. Sí, es todo una problemática cuando se trata de las provincias, ¿no? A veces también los magistrados que no conocen mucho los procesos contenciosos administrativos. Y eso sí es un problema. Sí, así es, solamente en cuanto se trate al derecho del trabajador, en buena parte del doctor Wilson Fuentes. Muy bien, el proceso urgente generalmente es para pensiones y para la concesión de la pensión. Que sea para estos casos, ¿no? El cese de cualquier actuación material que no se sustente en acto administrativo. Muy bien, se llama proceso urgente porque se le corre traslado a la entidad
y se debe expedir sentencia rápidamente. Y los plazos los vamos a dar. Sí, el cese de cualquier actuación material que no se sustente en acto, perdón, administrativo. El cumplimiento por la administración de una determinada actuación en la que se encuentra obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo. Debes cumplir. Tienes que cumplir. Las relativas a materia provisional en cuanto se refieren al contenido esencial de derecho a la pensión. Para conseguir la tutela urgente hay requisitos. Primero, interés tutelable cierto y manifiesto. 2, necesidad impostergable de la tutela. Y 3, que sea la única vía eficaz para la tutela del derecho invocado. Generalmente para pensión, ¿sí? Generalmente. Muy bien. Se le corre traslado a la entidad por 3 días, vencido el plazo, con y sin absolución de las demás, el juez dicta sentencia dentro del plazo de 5 días. Y la apelación, 5 días. Este proceso urgente es sumamente rápido, porque se trata de tutela efectiva con aspectos generalmente de pensiones. ¿Okay? Generalmente de pensiones. Muy bien, perfecto. Ahora veamos el proceso ordinario, llamado necesario. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las reglas? Primero, no hay reconvención en ese tipo de proceso ordinario. ¿Okay? Sí, ha sido modificado. Sí, buena aportación. Muy bien, sigamos a otra. Preguntas muy interesantes. El proceso especial es igual que el ordinario. Bueno, una cosa es el proceso urgente, que es lo que acabamos de manifestar, y que está en el texto único ordenado por el 2019, que en realidad estaba también el texto anterior, y otra es el proceso ordinario. Solamente se diferencia urgente y proceso ordinario. Pero sí, es el mismo que el proceso ordinario. Muy bien. Las reglas de este proceso son sencillas, no son complicadas, pero evidentemente hay una gran carga procesal. No olvidemos que en la actualidad son 5.400.000 expedientes judiciales que se encuentran en giro. Uno de los expedientes que más hay, por ejemplo, es la ejecución de esto, otra problemática. Pero lo que más hay es... Doctor, ¿se le fue el audio? Ok. A ver. ¿Ahí me escuchan? ¿Se escucha bien bajo? Bajo, a ver, de repente es el volumen. ¿Ahí? No. O sea, se le escucha bien bajísimo. A ver, de repente es la conexión. ¿Ahí? Todavía, doctor. Desconecte su... A ver, le voy a desconectar lo que es el audio y usted lo va a reactivar otra vez. Ahí está, ya está. ¿Ya está? Ya está, doctor. Ya, perfecto, perfecto. Muy bien, entonces, miren, el proceso ordinario es sumamente sencillo. ¿Okay? El juez expide resolución, presentada la demanda, admitida la misma, evidentemente ya vendrá, va a expedir una resolución declarando la existencia de una relación jurídica procesal válida, es decir, admitida la demanda, contestada la demanda, sin la contestación, el juez emite un auto de saneamiento declarando una relación jurídica procesal válida o la nulidad o la consiguiente conclusión del proceso por invalidez. Doctor, disculpe, sí. Se va y se viene, a ver.
No sé, es la primera vez que me pasa. No sé qué hacer. A ver, de repente, es aquí, pero... A ver. Ya aparezco Pedro Picapiedra. Voy al banco, vengo al banco. A Ahora ver, ya está ¿ya ahí. está? Sí, Ah, entonces ya es la señal, ¿ah? sí, es la Es la señal. señal de internet. Sí, ya definitivamente es la señal de internet. Muy bien. Sí, ya. Muy bien. Entonces, decíamos, interpuesta la demanda, contestada la demanda, el juez expide un auto de saneamiento, declarando una relación jurídica procesal válida o la nulidad del proceso o la conclusión del proceso por invalidez insubsanable, precisando los defectos, ¿no? Por ejemplo, esto lo expidió el Tribunal de Contrataciones del Estado, pero de mano al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lógicamente, ahí no hay una relación jurídica procesal válida en ningún momento, ¿sí? Evidentemente, si hay algo que subsanar, pues se le considera un plazo para la subsanación. Subsanado, se declara la relación jurídica procesal válida, establece los puntos controvertidos y admite los medios probatorios. Muy bien. Ahora, si algunos medios probatorios necesitan actuación, lógicamente va a fijar fecha para la actuación, pero regularmente en el proceso contencioso administrativo todos son, todos son de carácter instrumental, todos son documentales. Entonces lo que evalúa el juez es el mérito de estos documentos. Ahora, se pueden presentar documentos fuera de las actuaciones procedimentales, sí, se puede siempre y cuando estos se hayan obtenido fuera o se hayan obtenido después del proceso. Es decir, exista una justificación de la obtención de estos medios probatorios que la vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces, ¿se pueden actuar los medios probatorios? Sí, si lo cree conveniente el juez, se pueden actuar los medios probatorios que crea conveniente. No olvidemos que aquí también puede, buenas tardes, aquí también puede, ¿qué cosa? Ordenar medios probatorios de oficio. Muy bien, los plazos. Los plazos. 3 días para interponer tachos o oposiciones. Muy bien, no hay ningún problema. Tachos o oposiciones en los medios probatorios. 5 días para interponer excepciones o defensas previas, contado la notificación de la demanda. 10 días para contestar la demanda, contado desde la notificación de la resolución. Muy bien, no hay ningún problema. 3 días para solicitar informe oral, si lo creen pertinente en las partes. Y 15 días para emitir sentencia. Los plazos A, B, C y D son los que se cumplen a rajatabla. Tienes 3 días para tomar las tachas, 3 días para contestar la demanda, 3 días para el informe oral. El problema es la sentencia. Regularmente demora entre 6 meses a 1 año obtener una sentencia en un proceso contencioso administrativo. Y eso es terrible, es terrible. Claro, puedes pedir medidas cautelares, pero generalmente los jueces contenciosos administrativos no te conceden las medidas cautelares. O te conceden la medida cautelar y te dicen, sabes que tienes que presentar una carta fianza por el monto de la medida cautelar. Eso es terrible. Medios probatorios. Los medios probatorios se restringen las actuaciones del procedimiento administrativo, salvo que se produzcan nuevos hechos o se traten de hechos conocidos con posterioridad al inicio del proceso. O, mucho cuidado, medios probatorios que recién se hayan obtenido después de finalizado el procedimiento administrativo y que tengan injerencia sobre lo resuelto. ¿Sí? Yo lo que le decíamos hace un momento, se admiten excepcionalmente medios probatorios extemporáneos cuando estén referidos a hechos ocurridos o conocidos con posterioridad al inicio del proceso. Pero hay que acreditar estos hechos, estos medios probatorios extemporáneos.
Sí, y esto sí, mucho cuidado. Si el demandante no tiene, si el demandante no tiene en su poder el medio probatorio, dice el doctor Peña, el medio probatorio puede ser como indica al inicio, durante y después, sí, no hay ningún problema. Pero hay que acreditar por qué se ha obtenido este medio probatorio extemporáneo y por qué es importante. Y se le corre traslado, evidentemente, a la entidad. Ahora, si yo no tengo el documento, el medio probatorio, tengo que indicarlo que lo tiene la entidad. Entonces, el juez, atendiendo a que el medio probatorio es de carácter esencial y que es necesario en el proceso, va a requerir a la entidad que presente este medio probatorio. Muy bien. Los medios probatorios de oficio, evidentemente, el juez puede solicitar medios probatorios de oficio en decisión debidamente motivada y que no resulta impugnable. Y cuando se trata de procedimientos administrativos sancionadores, este es el artículo 32 del texto único ordenado, evidentemente la carga de la prueba es quien afirma hechos, conforme al artículo 200 del Código Procesal Civil. Pero cuando se trata de procedimientos administrativos sancionadores, la entidad está obligada, el doctor Wilmer dice, a través del juez se solicita que la entidad presente informes de documentos que sí, regularmente lo hace cuando son procedimientos administrativos sancionadores y como lo dijo uno de los participantes, no hay una prueba objetiva, le pide que lo pruebe en el proceso. Por eso dice literalmente el artículo 32. ¿No? Si la actuación administrativa de impunidad establece una sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar la hecha, la carga de probar corresponde a esta. Hay una inversión de la carga de la prueba, pero solamente en estos casos, sancionador o cuando por función o especialidad la entidad debe acreditar los hechos. Por ejemplo, se trata de la construcción de una obra y ¿quién mejor que la entidad puede determinar hasta cuándo se ha ejecutado la obra? Entonces la carga de la prueba lo tendrá evidentemente la entidad. ¿Eh? Es un tema muy interesante el artículo 32. Los medios impugnatorios en el proceso contencioso administrativo, el recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de apelación por las sentencias o los autos, salvo los excluidos por ley. El recurso de casación contra las sentencias expedidas por las Cortes Superiores, pero siempre y cuando estas sentencias sean superiores a 140 UITs. Sí, sí se puede presentar, no hay ningún problema. Hay una pregunta interesante, ¿se puede presentar una prueba de segunda instancia? ¿Su audio, doctor? Bien. A ver. ¿Ahí me escuchan? ¿Muy bajito? Sí, un poquito. ¿Bajo? Sí, ya. Y ahora Ya, mucho mejor. muy bien. Entonces, ¿se puede interponer casación? Sí. No olvidemos que en todo aquello que no está previsto para la reposición, la apelación y la casación, rige el Código Procesal Civil. No está prohibido que se presenten medios probatorios en segunda instancia. Sí, sí se pueden presentar pruebas. Muy bien, perfecto. Medidas cautelares, mucho cuidado. Las medidas cautelares se piden antes de iniciar el proceso o dentro del proceso. Y evidentemente se siguen las reglas del Código Procesal Civil. ¿Sí?
para el Código Procesal Civil, evidentemente con las especificaciones. Porque no olvidemos que cuando se trata de una medida cautelar en el ámbito contencioso administrativo, hay requisitos de carácter especial, que son básicamente lo mismo, pero hay algunos que sí se han modificado. Por ejemplo, la verosimilitud. Evidentemente, aquí se tiene que efectuar un test de proporcionalidad en cuanto a, primero, la verosimilitud y segundo, la afectación que puede causar al interés público. Mucho cuidado. Verosimilitud y un test de proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría al interés público o a terceros. La medida cautelar. Por ejemplo, ¿sabe que en la apelación el Tribunal de Contrataciones la declaró infundada? Y pido que mientras se resuelve el proceso contencioso administrativo la impugnación de la resolución de apelación, se suspenda. Perfecto. Primero, acá está la verosimilitud del derecho invocado. Sabe que se me ha restringido porque aquí he acreditado que cumple con todos los requisitos y a pesar de eso se me ha descalificado. Muy bien. Y esto no va a afectar al interés público porque si suspendo el contrato que se derive del proceso, suspendo el contrato no lo va a afectar. ¿Por qué? Porque lógicamente, habría una concesión sobre una transgresión normativa. Bueno, y hay una infinidad de casos al respecto, pero sí se tiene que acreditar la verosimilitud y un test de proporcionalidad. Sí, sé que hay una pregunta del doctor Fuentes, dice, ¿qué sucede si en primera instancia tengo sentencia favorable? Interpongo medida cautelar, admite y en segunda instancia revoca la sentencia principal. La medida cautelar pierde efecto, sí, se cancela de pleno derecho. ¿Okay? Muy bien. Entonces, verosimilitud y un test de proporcionalidad sobre la medida cautelar. 2. Se considera necesaria la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la demora en el proceso. Muy bien, o cualquier otra razón justificable. La famosa película in mora, evidentemente la duración del proceso puede perjudicar. Si se trata del contenido esencial del derecho a la pensión, aquí no hay película in mora. Simplemente se concede. 3. Se tiene que acreditar que garantiza la eficacia de la pretensión. Evidentemente, el juez siempre va a pedir una contracautela. Generalmente es una caución juratoria, pero el juez puede solicitar una contracautela diferente a la caución juratoria. Las sentencias estimatorias declaran la nulidad total o parcial o la ineficacia del acto administrativo, el restablecimiento de un reconocimiento de situación jurídica, la cesación de una acción material. Debe decir el plazo que debe de cumplir la entidad para la restitución de los derechos y el monto de la indemnización por daños y perjuicios, si lo cree pertinente. No olvidarse que aquí también procede la conclusión anticipada. Si la entidad admite los hechos, simplemente le corre traslado a la otra parte por 3 días. Y si no se pronuncia o pronunciándose, el juez emite sentencia. ¿Okay? No hay ningún problema. El artículo 45 nos habla de la ejecución de la sentencia. Y dice literalmente que la sentencia se va a ejecutar por parte del juzgado o del órgano jurisdiccional correspondiente. Así es, así es. Solamente lo ejecuta el juzgado o la sala que conoce del procedimiento. El doctor Aguilar Castro dice,
Cuando tienes una medida cautelar por reposición en el puesto de trabajo y se declara nula o se revoca por no tener valor después de 2 años, teniendo en cuenta que el trabajador ya ha tenido vínculo y sale la ley de presupuesto, donde establece que si tuvo 2 años consecutivos en el puesto, podría nombrarse y le corresponde al trabajador. Lastimosamente, la relación jurídica laboral no es válida. Y como no es una relación jurídica laboral válida, no le va a corresponder este nombramiento. Así, así es. Muy bien. Mucho cuidado contigo. Su audio, doctor, se bajó. Ya, a ver. ¿Ahora? Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, no olvidarse que en la ejecución de sentencia por disposición del artículo 45.3, todos los funcionarios, alcalde, gerente municipal, gerente de administración, son solidariamente responsables por la ejecución de la sentencia. Y aun cuando hayan renunciado y previamente se les ha notificado, no los exime de responsabilidad. Mucho cuidado. La ejecución de las sentencias pecuniarias está prevista en el artículo 46.1. Cuando me dice sí, tienes que pagarle al contratista, entonces se actúa conforme a lo previsto en el artículo 46, pero se hace vía presupuestaria. Evidentemente, la Oficina General de Administración debe de incorporar esta deuda dentro del presupuesto de la entidad, dentro del presupuesto anual. Para incorporarlo dentro de ello está la ley 30.137 y su reglamento, el decreto supremo 003-2020-. Esta ley que nos habla del pago de las sentencias pecuniarias recién ha sido reglamentada en el 2020. Establece la creación de un comité que diga qué o cómo se debe de pagar. Evidentemente se da preferencia a las sentencias laborales, etcétera, etcétera. Muy bien, pero ¿qué sucede si no se puede efectuar una modificación presupuestaria? Entonces puede pedirse un plazo adicional para poderlo ajustar. Si no, la entidad, si no ha cumplido dentro de los 6 meses de ordenado la incorporación en el presupuesto de la entidad, evidentemente ahí sí se puede iniciar la ejecución de la sentencia, ¿no? La ejecución dice puede proceder el embargo sin problema alguno. Dice, se puede interponer una demanda por daños y perjuicios gerentes y subgerentes si ya no se encuentra en el país, claro, no hay ningún problema. Y se puede ejecutar, evidentemente, a través de los procedimientos establecidos en el Código Procesal. Entonces, hablamos ya de la ejecución de resoluciones judiciales previstas en el Código Procesal Civil. Evidentemente, no se pueden embargar los bienes nacionales, conforme al artículo 73, pero se le puede embargar las cuentas de la entidad. Se puede interponer una demanda por daños y perjuicios en un proceso aparte luego de la sentencia judicial, claro, si no ha cumplido con la sentencia y usted cree que está causando un daño, puede hacerlo, no hay ningún problema. Muy bien, aquí en este proceso contencioso administrativo no hay condena al pago de costas y costos. Muy bien, con ello hemos finalizado la ponencia de hoy día, un poco accidentada por los efectos del Internet. Yo les agradezco totalmente la paciencia que han tenido conmigo el día de hoy. Muchas gracias.
Excelente, estimado maestro. Algunas preguntas tenemos de nuestros participantes que pueden alzar su manito, por favor, para darle acceso al audio. Hay una pregunta aquí. Hay una ley de priorización de pago, sentencias judiciales de pago con saldos presupuestales. Sí, la ley 30.137 y su reglamento, el decreto supremo 003-2020. Han habido normas que sí han establecido la prioridad en el pago, por ejemplo, para las micro y pequeñas empresas, que están también reguladas en la ley 21015. No, muchas gracias a usted, doctor Peña. Gracias a ustedes. Sí. Tenemos una pregunta, doctor, del doctor Raúl Seclen. Está activo su audio. Ya, doctor. Buenas tardes, doctor. Felicitarlo por su ponencia, doctor. Excelente disertación que ha realizado. Doctor, quería hacerle una pregunta con relación a unas resoluciones que están emitiéndose en el tema de transportes. Bien sabemos que en el año 2019 nace el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, donde se tiene que haber en las entidades una fase instructora y una fase sancionadora para poder sancionar o emitir un acto jurídico que tenga que resolver en este caso, algunas descargos que presentan los administrados. Muchas veces la autoridad administrativa, la autoridad competente, en este caso, hablemos de Sutran o municipalidades, no cumplen con ese procedimiento, a pesar que en las apelaciones que he formulado he hecho de conocimiento que se debe regir de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, no se cumple y me dan por nulo todos los documentos y se van a que se tenga que pagar la multa, a pesar que existe la documentación que acredita o sustenta el motivo por el cual no debe ser cobrada esa multa porque no se cumple con los procedimientos que establece la norma. Entonces, mi pregunta, doctor, que vamos a este proceso contencioso administrativo, ¿es suficiente el debido procedimiento que no ha cumplido la autoridad para ser demostrado en sede judicial? Porque ese es lo principal. No lo escucho, doctor. Sí, ¿ahora me escuchan? Sí, ya. Sí, bueno, le decía que el problema de las multas es un problema gravitante. Ninguna municipalidad provincial hace la revocación de las multas, es muy raro. O porque simple y llanamente actúan arbitrariamente o porque los funcionarios que resuelven actúan sin conocimiento de la causa. Y generalmente van a los procesos contenciosos administrativos y como han incumplido con las normas previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo, evidentemente se declaran nulos los procedimientos. Y en algunos casos inclusive sin efecto la multa. ¿No? Es una pregunta muy interesante. Sobre eso he tenido varios casos en que las municipalidades no quieren cumplir. Acá tengo la prueba de que no estaba estacionado, sí, pero igual me llevo el auto. Eso es un problema. Muy bien, acá hay unas preguntas. A ver, vamos a... Doctor Wilmer dice, yo quiero demandar al Servil, al tribunal, al procurador del Servil, que actuaron en segunda instancia administrativa, y a la entidad de origen, su procurador. ¿Ello es correcto? Sí, es correcto, no hay ningún problema. No se olvide que si bien es cierto, la ley dice que el procurador es el que debe asumir, demande todo, porque en el momento de la ejecución de la sentencia, el titular de la entidad se hace responsable. Entonces, y si bien es cierto, a veces no los incorporan, hay veces que los incorporan, y cuando viene la ejecución de la sentencia se hace absolutamente responsable. Y si no cumple con la ejecución, es solidariamente responsable por este acto. Sí, claro, por una sanción de paz.
El contencioso administrativo, el doctor Bayona dice, el contencioso administrativo por interés difuso se rige por las reglas del proceso contencioso administrativo o algún procedimiento especial. No, se rige por el proceso contencioso administrativo. Una pregunta del doctor Vázquez. En vista que el proceso contencioso administrativo no era el pago de costas y costos que debe ser administrado para recuperar el gasto ocasionado, tanto en el agotamiento de la vía administrativa hasta llegar a una sentencia judicial. Bueno, lastimosamente se ha exonerado de costas y costos, pero eso no significa de modo alguno que usted no pueda demandar la devolución de los gastos judiciales. Pero sí, lastimosamente, se tiene que hacer en otra vía, ¿no? En otra vía. Una pregunta al doctor Luis. ¿Existen malos funcionarios que sancionan a las trabajadoras y medios probatorios? Oye, eso es bien grave. Y solo lo hacen por fastidiar, y luego el Poder Judicial da la razón al trabajador. ¿Qué sanción tienen los funcionarios que utilizaron su poder para perjudicar a un trabajador? Bueno, definitivamente hay muchas sanciones. No se olviden que en la última norma que le otorga facultades de sancionadoras a la Contraloría General de la República, el hecho de haber maltratado a un trabajador también está sancionado con inhabilitación. Además que existe la hostilización y las responsabilidades por hecho de hostilización. El doctor Gutiérrez dice, ¿cuánto tiempo tiene la autoridad administrativa para declarar la nulidad de un acto administrativo? De acuerdo al artículo 213 del texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos, 2 años. El doctor Fuentes dice, la entidad está exonerada del pago de gastos y costos del proceso. Sí, ambas partes en la actualidad están exoneradas de costos y costos. ¿Puedo recusar a mi jefe inmediato durante el PAT? Sí, claro. No hay ningún problema. No hay ningún problema en ese caso. Es una pregunta muy interesante y que sí habría que estudiarlo un poco, pero a prima facie podría decirle que sí, no habría ningún problema. Muy agradecido por la oportunidad que me ha dado Diápolis para dirigirme a ustedes y a ustedes por la infinita paciencia que me han tenido el día de hoy. El día 28 tenemos otra ponencia sobre el procedimiento administrativo, si mal no me equivoco, ¿no, doctor Rieder? Sí, doctor. Bueno, nosotros estamos totalmente agradecidos. Al contrario, nosotros, bueno, por su paciencia también de usted en lo que es, bueno, la conexión, a veces falla, sí. Nosotros como institución estamos totalmente agradecidos, ¿sí? Por su tiempo, doctor. Ahora ya que se acerca la fiesta, bueno, de lo que es la Navidad, que Dios le bendiga en todo momento, que sea de prosperidad para usted, para su familia, que tenga una feliz Navidad. Y ya no le digo todavía feliz año porque todavía nos vamos a reencontrar. Así que, doctor, un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias, una hermosa Navidad. Y para todos los presentes, un fuerte abrazo, rompecostillas, desde los Andes peruanos y que pasen también una hermosísima Navidad. Muchas gracias, muy amable.